Buenas tardes, muchísimas gracias a los que nos acompañáis hoy en esta Open Class. Mi nombre es Rocío Sampere, soy coordinadora del Máster de Mediación de la UNIR. Es la mediación una nueva profesión que espera despertar el protagonismo del individuo y ayudar a la pacificación social. Y con esos objetivos tan necesarios, la UNIR ha apostado por este máster en el que buscamos una enseñanza de un método, pero sobre todo buscamos un espacio a la reflexión. Es un privilegio para mí presentaros hoy al ilustrísimo señor don Luis Aurelio González Martín, magistrado, sirve en la actualidad en el Juzgado de Primera Instancia número 29 de Madrid, que es un juzgado de familia. Fue presidente de la sección española de GEM Europa, Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación, desde el año 2016 a 2018, y es integrante de esa asociación desde su constitución en el año 2007. Le ha sido otorgado el Premio a la Calidad de la Justicia por el Consejo General del Poder Judicial y además en la modalidad Justicia más accesible. Es tutor y es profesor de universidad, y con su experiencia y su profundo conocimiento, sobre todo del derecho comparado, donde nos precede en materia de mediación, vamos a conocer de sus propios labios su experiencia, sus conocimientos y su esperanza. Luis Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, buenas tardes a todos y todas las que nos estáis viendo, y vamos a intentar en estos minutos que tenemos pues abordar esos temas a veces polémicos en el conocimiento de lo que es un conjunto de herramientas tan importante como es la mediación. Muchas gracias, Rocío. Pues empezamos. Como juez de familia, Luis Aurelio, con tantos años de experiencia y absoluta dedicación que todos los que nos dedicamos a esto conocemos que tiene, ¿usted cree que una sentencia arregla un conflicto? ¿Favorece a la familia? Bueno, pues Rocío empieza con una pregunta de gran contenido, efectivamente. La Constitución nos otorga a los jueces la potestad de impartir justicia. Los jueces juzgamos y hacemos ejecutar lo juzgado. Y por tanto, pues tendremos encomendada esa tarea, que es, aplicando las leyes, emitir una sentencia. Pero muchas veces la sentencia que hacemos nosotros, adecuada a derecho y además según el conjunto de las pruebas que nos han suministrado, a lo mejor no resuelve todo el conflicto que hay de fondo. Porque efectivamente los jueces muchas veces estamos y hacemos lo que hacemos, que es valorar las pruebas. Y a lo mejor resulta que por muy bien que hagamos nuestro trabajo, el resultado final no es el más deseable por muchas circunstancias. Primero, pues porque las partes implicadas pues muchas veces ocultan cuestiones que por su propio interés no afloran, incluso teniendo en cuenta que estamos hablando de sus hijos, cuando es una pareja con hijos, o cuando es una pareja sin hijos, una pareja que en cierta forma pues había formado un proyecto común de vida y en un momento determinado se rompe. Bueno, pues hay muchas veces ocultamientos, hay estrategias, hay una realidad formal y luego hay una realidad material. Entonces, claro, los jueces con lo que tenemos resolvemos. Y a lo mejor resulta que esa sentencia no termina con el conflicto sigue larvado, las partes siguen enfrentadas, y a lo mejor incluso hasta la sentencia provoca todavía un efecto peor, perverso, y es que aumenta todavía el conflicto. Es aquello que se dice en el refranero español de tengas pleitos y los ganes. Pero claro, el ganador piensa que va a seguir ganando siempre y el perdedor quiere que le den la razón que en principio se dice o piensa que se la habían quitado. Con lo cual acude a una instancia superior en recurso, sigue subiendo hasta el Tribunal Supremo, llega hasta otros recursos en el Tribunal Constitucional, hasta en los tribunales europeos, todo meritorio y elogiable desde el punto de vista del derecho procesal. Pero en temas tan importantes como es la ruptura familiar, y si hay menores, pues muchas veces nuestra sentencia no ha resuelto todo aquello que realmente fuera deseable, hubiera sido deseable. Buenas tardes, sí. Gracias, magistrado. Buenas tardes desde Colombia. Hombre. Nos están viendo. Entonces, yo de su respuesta
Lo que veo es que muchas veces tampoco el juez se sentirá satisfecho, porque el juez es persona, es un ser humano al que le han contado todo lo que hay, percibe que ni tiene toda la realidad ni puede dar las soluciones, ¿no? Claro, yo muchas veces, antes de empezar el juicio, ahora abordaremos estas fases, yo siempre, tal y como dice nuestra ley de enjuiciamiento civil, y también Colombia, otros países con sistemas muy similares al nuestro, pues el juez siempre tenemos una primera instancia, que es intentar la conciliación. Intentamos conciliar a las partes, pero evidentemente eso no tiene nada que ver con la mediación, que luego entraremos en ello. La conciliación judicial es algo en lo cual nosotros, bueno, pues hacemos una labor de aproximar un poco a las partes, pero claro, eso es algo, en principio, pues corto, breve, es un intento, porque se supone que ya pues, previamente los abogados deontológicamente habrán negociado, que es distinto de que las partes han negociado los abogados en términos siempre normalmente de ganancia para su propio cliente. Claro, el abogado tiene obligación de defender a su cliente y obtener para él lo mejor. Y negocian en términos de ganar o perder. Entonces, claro, cuando nosotros estamos en esa fase, yo siempre les doy, como digo, una oportunidad para la paz. Digo, bueno, ¿han ido ustedes a mediación? ¿No conocen la mediación? No sabemos, no nos han dicho. Bueno, pues intentan aquí un acuerdo. No. Bueno, pues entonces recuerden siempre que yo les di la oportunidad de llegar a un acuerdo por sus hijos. Si no, se van a fiar ustedes de lo que yo resuelva. Estamos hablando del bienestar de sus hijos e hijas, que siguen siendo suyos, siempre se lo digo, recuerden, y a veces se me quedan así los padres como con cara de sorpresa, ¿no? Digo, el hecho de venir al juzgado no significa que ustedes ya dejen de ser padres y pasen a ser los hijos del juez. El juez resuelve y resuelve con lo que tiene, y entonces si se fían ustedes de mis canas, pues yo con lo que tengo trataré de resolver. Pero ¿quién mejor conoce a sus hijos que ustedes? Pues los padres, que saben los que saben cómo duermen sus hijos, si por la noche tienen pesadillas, no tienen pesadillas. Ahora, si ustedes delegan en mí esa competencia, que la tengo constitucionalmente, con el consejo sabio de sus abogados y su defensa, pues tendrán luego que ver que efectivamente mi sentencia es la que tendrán que cumplir, y a lo mejor no es lo que satisface todos sus intereses. Y cuando tiene esta intervención, ¿los abogados cómo lo perciben? Porque bueno, los abogados sí quieren ganar. Claro, es que esa es su labor profesional. Lo que pasa es que aquí hay que distinguir lo que es la abogacía en el ámbito del derecho de familia de lo que es la abogacía en otros ámbitos jurídicos tan importantes también jurídicamente, como pueden ser las reclamaciones de cantidad, los arrendamientos, la propiedad, el derecho mercantil. Pero familia, cuando hay chiquillos menores de edad, hay en juego mucho. Entonces ahí la labor también de los abogados de intervención con sus propios clientes a veces es fundamental para que clarifiquen bien hasta dónde pueden llegar las cosas, ¿no? Yo quiero, señor abogado, yo quiero ganar ante todo. Sí, bueno, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias para sus hijos? Que, como digo yo, antes van a ser hijos para siempre. Entonces se va a destruir el núcleo familiar, el grupo familiar, se van a destruir ya las relaciones, los hijos van a querer dejar ya de hablar para siempre con su padre o con su madre. Entonces ahí la responsabilidad de la abogacía de los buenos abogados de familia es muy importante porque los abogados y procuradores, la ley y sus reglamentos lo dicen, son colaboradores de la Administración de Justicia en defensa de los intereses de su cliente, claro está, pero colaboradores de la Administración de Justicia. Entonces es importante esa labor. Y en este sentido, pues percibimos muchas veces cuando los abogados pues, pueden colaborar a que se pacifique un poco la relación, puesto que si no las consecuencias para los menores pueden ser tremendamente dañosas. Entonces, ¿se ha percibido desde la directiva, desde la Ley 5 del 2012, se ha percibido que hemos evolucionado los operadores jurídicos? Bien, hay que tener en cuenta una cosa, desde la directiva comunitaria, que ya fue 2008, luego ya se transpuso y en España la Ley de Mediación Civil y Mercantil 2012, es para procedimientos civiles y mercantiles, también aplicables en familia. Pero no se ha de olvidar que ya incluso con anterioridad había muchas leyes autonómicas de mediación familiar, con lo cual la necesidad de la mediación familiar era patente desde mucho tiempo atrás. Y la mediación familiar ya estaba regulada, pero quizá regulada desde el punto de vista de los servicios
públicos, servicios sociales y la organización de los centros de atención a la familia y la mediación en estos centros. La ley del 2012 ya sentó por lo menos las bases de conocer lo que es la mediación en el ámbito civil y mercantil, y dentro de ello también familia. Las leyes catalanas tienen muy bien distinguido lo que es la mediación familiar de la mediación civil o mercantil. Lo mismo en el País Vasco, ¿no? Nosotros, en el ámbito estatal, contamos con la ley de mediación civil y mercantil y de esta forma se aplican esos principios a las mediaciones en familia. Entonces, como decías y preguntaba Rocío, sí se ha notado, bueno, pues que por lo menos ya hay una ley una que da cobertura y permite que en cierta forma pues, se puedan desarrollar esas herramientas. Pero lo que está claro es que la abogacía tiene que comprometerse también en utilizar, de cierta forma, los procedimientos de mediación en interés de sus propios clientes, y convencerse de que la mediación, en principio, es buena para sus clientes, aunque sean contrarios en un litigio, porque la mediación es buena para todos. Y es buena para sus clientes y para el servicio que dan como abogados a sus propios clientes, puesto que a lo mejor el pleito, como he dicho antes, no satisface todo lo que en principio pensaban. Hay que tener en cuenta que, como decíamos desde el punto de vista clásico, la razón hay que tenerla, hay que demostrar que se tiene y luego te la tiene que dar el juez. Con lo cual, las cosas que tienen que pasar para ganar un pleito. Y, insisto, sobre todo cuando está en juego el bienestar de los hijos. Yo creo que estamos viendo un juez humano, un juez que tiene hasta un proyecto para que los niños estén con un perro, una mascota especializada en tratar niños, cuando los tiene que hacer las duras exploraciones de menores. Y yo percibo que, Luis Aurelio, usted no está tan de acuerdo en ese prólogo de la ley que dice la mediación tiene que entrar para descargar a los juzgados de trabajo, ¿no? Hay otros motivos. Totalmente de acuerdo contigo, Rocío. Vamos a ver, la mediación no es un instrumento para desatacar los juzgados, en absoluto. Eso, bueno, puede ser una consecuencia. Para desatacar los juzgados hay otras muchas fórmulas procedimentales de reforma de las leyes procesales que harían que el proceso fuera mucho más ágil, por descontado. La mediación tiene unos valores intrínsecos democráticos muy importantes. Eso hay que verlo como algo fundamental desde el punto de vista incluso de los derechos humanos, ¿no? La mediación contribuye a la cultura de la paz, contribuye a la pacificación general. Y esto no son grandes palabras, no es decir que la mediación es una cosa así etérea, no. Como decía un compañero nuestro hace ya años, la mediación no es un tema zen, la mediación es un conjunto de herramientas muy importantes, bien estudiadas desde hace muchos años, que si se aplican bien dan buenos resultados, como la medicina. Si la medicina se aplica bien el tratamiento, seguramente el paciente se cure. Si se aplica mal, no se cura. Entonces, el conjunto de herramientas de la mediación, bien aplicadas, normalmente dan muy buenos resultados. Entonces, no se trata solamente de desatascar los juegos, se trata de que las partes preserven su relación, no ya romper de por vida, máxime cuando encima estamos hablando de personas que en un momento han convivido y han tenido hijos, o sea, que en un momento se han querido, se han amado, han tenido hijos, y entonces, bueno, pues ya hay que romper absolutamente. Eso no significa que haya que ser un buenismo, no, puede ser que incluso pues, estén distantes, estén dolidos, se relacionen menos, pero desde el punto de vista de las obligaciones parentales, de las relaciones con los hijos, tienen que tener claro que tienen que cumplirlas. Y eso que probablemente con la mediación sí es más fácil de asumir que no tener que cumplir las órdenes que da un juez de cómo tienen que comportarse sus hijos. Eso yo creo que es algo... Lo que pasa es que es verdad, Rocío, permíteme, que es cierto que hay personas, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en derecho de familia, hay personas que en muchos casos no tienen capacidad de decidir un compromiso o llegar a un acuerdo porque por circunstancias se ven impedidos de tomar una decisión. Por eso a veces el apoyo psicológico en temas de familia es muy importante, la terapia psicológica, la terapia para poder afrontar, porque la ruptura genera un dolor inmenso, ¿no? La infidelidad de todo tipo, infidelidad económica, infidelidad sentimental, infidelidad de cualquier tipo, pues esa infidelidad de repente genera sorpresa, genera un duelo enorme y eso pues es difícil a veces recomponerlo individualmente, se necesita ayuda externa profesional.
Y muchas veces pues, hay personas que también están limitados psicológicamente para tomar una decisión y necesitan ayuda y complemento de otras personas. Pero eso los mediadores también saben organizarlo y saben hacerlo para que haya una igualdad entre las partes a la hora de tomar la decisión. Si el acuerdo no se puede llegar al acuerdo, no se puede porque las distancias son enormes, ya queda entonces la resolución del juez. Pero hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta, Rocío. Yo creo que tantos años que llevas también en mediación, puede que estés de acuerdo conmigo. Las personas que, aunque estén en un pleito, o antes de un pleito, bueno, aunque estén ya inmersas en un pleito, van a mediación y por lo menos están en unas cuantas sesiones de mediación, algo ya se cambia su forma de comportamiento, porque por lo menos durante un tiempo han vuelto a hablar, han vuelto a relacionarse y ya algo ha cambiado de su postura inicial, de absoluta ruptura, absoluto tal, no quiero saber nada, hablo a través de mis abogados, ya algo cambia. Y ese factor de cambio normalmente es una semilla que luego va fructificando y a lo largo del tiempo vemos que aquello sí da buenos resultados. Pues efectivamente. María Lindo nos dice que sin duda la labor también es de las universidades, los formadores de abogados que usualmente educan en esa filosofía de ganar, de obtener la razón y no de hacer un esfuerzo para hacer del derecho una herramienta de colaboración. Exacto. La mayoría de los que estamos somos de un plan del 53, ¿no? Sí. que no nos enseñaban eso. Las universidades. Bueno, es algo clave. Es algo clave y principalmente en nuestro país. Durante muchos años en nuestro país, ya desde el siglo XIX, la enseñanza que se ha hecho a los alumnos de Derecho ha sido una enseñanza del derecho procesal específicamente adversarial. Es simplemente enseñar cuál es el ejercicio de la acción, de la pretensión, el pleito, el litigio, los medios de prueba, la sentencia, los recursos y luego ya la cosa juzgada. Ya parece que ya todo termina con la cosa juzgada, firme, el juez ha dicho y ya que... Y hemos dicho al principio, nada más de comenzar, que muchas veces la sentencia no ha resuelto el conflicto, con lo cual, por mucho que tengamos una sentencia con mucha cosa juzgada, formalmente es ejecutable y así funcionará, pero materialmente el conflicto no está resuelto y sigue todavía vivo y latente. Y eso es lo que se nos ha explicado siempre en nuestras facultades años atrás. Ahora ya algo va cambiando. Pero años atrás, como dice Rocío, los planes de estudio, pues ya digo, vienen del siglo XIX, se planteaba todo en esos términos. No se hablaba de negociación a los alumnos de Derecho, como las universidades anglosajonas, que lo primero que hacen es empezar a explicar lo que es las técnicas de negociación, las técnicas de mediación, la solución alternativa de los conflictos, las ADRs, los arbitrajes, todo aquello, antes de luego ya llegar a lo que es la guerra, el conflicto, la solución eminentemente adversarial procesal. En España, solamente durante muchos años, las cátedras de Derecho Procesal han enseñado a los abogados o abogadas a ser eso, litigantes, cuando quizás el mundo pues va avanzando hacia otras formas de resolución que cuando no hay más remedio tiene que intervenir el juez, como he dicho, bueno, pero en muchos casos hay soluciones de otro tipo. Hay grandes multinacionales que normalmente no aparecen en los juzgados con habitualidad. ¿Por qué? Porque tienen grandes departamentos de negociación o de mediación para solucionar sus conflictos sin necesidad de tener que ir. Se va al juzgado siempre en última instancia. Y además siempre es, digamos, lo peor visto. Es una empresa litigante. Eso en países anglosajones normalmente pues no se ve con buenos ojos. En cambio a nosotros en nuestras enseñanzas de Derecho siempre ha sido un poco el pleito y el conflicto. Pues vamos a hablar de la experiencia ya en mediación. En los juzgados que usted ha liderado, ¿qué temas ha llevado a mediación y han tenido éxito? Bueno, vamos a ver. Yo hace ya más de 20 años que empecé a tener relación con la mediación. Yo, como alumno que fui en tiempos como de estos planes de estudio, pues yo no conocía lo que era la mediación porque nadie me lo había enseñado. Entonces, pues, y fui buen alumno, o sea, con buenas notas, en Derecho Procesal saqué buenas notas. Y entonces, en cierto momento que tenía, además,
en un juzgado de familia en el que estuve, vamos, temas muy conflictivos, muy complejos, y yo decía, esto al final tienen 70 causas abiertas, 70 expedientes, esta familia lleva 10 años litigando en el juzgado pues por cualquier cosa, ¿no? Se ha retrasado un mes en pagar los alimentos, las visitas en vez de recoger a los niños a las 5 se han retrasado y ha sido a las 5:15 porque había un semáforo, no, pero tenía que entregarlo a las 5 pase lo que pase, lo ha dicho el juez, entonces tiene que ejecútelo, póngale una multa, quítele las visitas, quítele la custodia. Vale, eso es legítimo, pero evidentemente no sé si es razonable, pero bueno, tiene su derecho y ahí está la ley. Entonces, claro, yo dije, había momentos, había asuntos que eran, y hubo un compañero que me dijo, dice, mira, es que estos temas en familia realmente hay que abordarlos a través de la mediación, como paso importante para que se solucionen de una manera ya más razonable. Y yo dije, bueno, pero vamos a ver, yo en mis apuntes y en mis libros de derecho procesal no aparece la mediación, entonces no teníamos ninguna ley de mediación, ni siquiera familiar. Entonces me dijo, sí, pero investiga. Entonces empecé a estudiar y me encontré una realidad para mí desconocida que me dejó fascinado, ¿no? Y más vino un psicólogo a mi juzgado que había hecho una tesis de doctorado en mediación. Entonces me empezó a explicar aquellas técnicas y aquellas formas. Entonces yo me quedé absolutamente sorprendido por aquello. Y desde entonces pues inicié unos pequeños escarceos a través de las medidas de protección para menores, bueno, había menores, y en interés y beneficio de los menores, del artículo 158, pues yo les aconsejaba que primero fueran a ver a mediación. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues fui empezando a derivar algunos asuntos a mediación y empecé a quedar cautivado por la magia de la mediación y del trabajo de los mediadores. Asuntos que yo veía que eran irresolubles durante años, por ejemplo, ese que decía yo de 70 expedientes, 10 años, aceptaron ir a mediación. Fue un mediador experto en aquellos tiempos, de los primeros que había, el que se encargó de la mediación, y después de unas cuantas sesiones llegaron a acuerdos satisfactorios en beneficio de los hijos, que todavía eran menores de edad, pero ya estaban en la adolescencia y por lo menos se pudo, porque la vida de los seres humanos es muy rápida y se agota enseguida. Entonces, claro, las decisiones nuestras en familia, a veces, pues claro, no es decir un contrato de arrendamiento, que bueno, pero si ahora tiene 5 años y el tema tarda en resolverse y se entorpece y llegan ya a los 16, pues ha habido ahí 12 años absolutamente terribles que no va a haber posibilidad de recuperar en la relación con los padres o en la relación de padres con los hijos. Entonces yo me quedé siempre, y siempre lo he dicho, me quedé tremendamente sorprendido por la eficacia de aquellas soluciones que habían llegado de acuerdo las partes y por ellos mismos. Y entonces, bueno, pues luego ya fui a primera instancia, civil puro, que ya no había familia, y es cuando hice aquel proyecto antes de la ley de la transposición de la directiva de mediación en el ámbito civil. Entonces yo derivé a mediación a prácticamente casi todos los temas que tenía en el juego de primera instancia, temas de propiedad horizontal, pleitos entre vecinos, entre propietarios, entre vecinos con locales de negocio, temas de arrendamientos urbanos, temas de responsabilidad patrimonial, responsabilidad contractual o extracontractual, ¿no? La mala praxis médica, pues tiene una solución muchas veces en mediación pues interesantísima, donde los médicos pues en el proceso de mediación hablan con los enfermos y pueden explicar el porqué de su padecimiento, cuando en el juicio es lo que es, ¿no? Y temas societarios, mandé a mediación, y de los que remitimos el 50% aceptaron el proceso y del 50% el 77% terminaron con acuerdo. Con lo cual yo siempre guardo para los mediadores un cariño enorme, porque creo que es una disciplina, unos conocimientos más complejos de lo que parece. Para ser buen mediador hay que primero estar convencido de lo que se hace y luego formarse adecuadamente, que no es fácil, no es tratar simplemente sino aplicar unas técnicas conocidas, y por tanto mi grado de satisfacción siempre con la mediación ha sido enorme, porque los asuntos, y ahora en el juego de familia, que derivo a mediación, que suelen ser muy complicados, normalmente tienen una solución satisfactoria. Yo lo que me parece es que estamos en una sociedad que avanza muy rápido, y como decía Mafalda, cuando no sabemos las respuestas nos cambian las preguntas. Y estamos con un juez de familia que debería ya hasta pensar en cambiar de nombre a la jurisdicción y llamarle
jueces de las familias, ¿no? Ya estamos en una sociedad en que las familias han cambiado, el concepto ha cambiado, y ante este concepto, ante las familias reconstituidas, las familias monoparentales, ¿qué cambio hemos tenido que dar en la mentalidad de los jueces? Pues enorme, enorme. Tenemos que hablar ya, quizás, yo en alguna resolución, alguna sentencia lo he dicho, que ya, estos hijos han entrado en un distinto sistema familiar. Yo creo que habría que hablar ya de sistemas familiares distintos. Ya no es el paradigma simplemente ya clásico, ¿no?, de progenitor padre, madre y hijos, ruptura, sino que empiezan a reconstituirse, como dice Rocío, las familias, y se hacen muy complicadas. Las rupturas pueden ser varias, no solamente una, sino varias. Las nuevas parejas pues pueden tener el mismo sexo o distinto sexo, y incluso pues, con matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso cambia muchos planteamientos. A su vez, pues se aportan al nuevo matrimonio hijos que se han tenido en matrimonios anteriores con los que ha habido ruptura. Los hijos tienen que acostumbrarse a convivir con estos hijos de hermanos que su padre ha tenido con otra pareja, y todo aquello hace que las relaciones, evidentemente, pues cada vez sean más complicadas, y que también nosotros, para resolver muchas veces la situación de los menores y atender a su bienestar, pues tengamos que medir con mucho cuidado cuál va a ser la solución más satisfactoria para ese chico que a lo mejor, pues, o esa chica que de repente pues puede sentirse desplazado en el nuevo sistema familiar al que se ha abocado. ¿Por qué? Pues porque llega ya un sistema familiar donde hay otros 5 o 6 menores que son hijos de distintas relaciones de unos y otros. Y su habitación ya no es la que era, ahora pasa a ser otra distinta. Entonces, eso puede generar también unos sufrimientos en los menores importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, eso hace que nosotros también como jueces tenemos que cambiar mucho nuestro planteamiento. Hay que cambiar los protocolos. Me está preguntando un Paloma del Hoyo que cómo ve el colectivo de jueces la mediación. ¿Hay un pensamiento unitario? O... Bueno, es otra pregunta también que creo que es tremendamente sugestiva. Vamos a ver, el colectivo de jueces partimos de que la mediación, en primer lugar, no ha sido suficientemente explicada e informada en los sistemas de aprendizaje, en los planes de estudio, 1. 2, en las oposiciones para judicatura, pues antiguamente ni existía, ahora tiene una presencia también residual. Es verdad que la mayor parte de los jueces en la escuela judicial ya son informados de la mediación. Pero claro, contamos con que la mediación en familia en nuestro país no es preceptiva, no es obligatorio ir a la sesión informativa, o llamémosle primera sesión inicial, o llamémoslo de alguna manera. Es decir, que entonces, claro, esa preceptividad haría que efectivamente la judicatura pues tuviera que aplicar ese modelo. Tampoco hay unos incentivos claros a la carrera judicial para que efectivamente se vean los beneficios y bondades de la mediación. Bueno, esto quiere decir que si bien en general el colectivo judicial ya está cada vez más informado, sobre todo las nuevas generaciones, todavía hay un sector enorme y amplísimo que no terminan de ver con claridad estos sistemas. ¿Y qué? Pues entonces pues simplemente pues cumplir su trabajo meritoriamente y probablemente con tremenda dedicación, aplicando la ley procesal y las leyes sustantivas y nada más. Yo creo que en el futuro, si ya el legislador en nuestro país, como en otros, hay otros países en los cuales es preceptiva, es obligatoria esa asistencia a mediación previa y desde luego en familia, que nuestro país siga también las recomendaciones de la Unión Europea en materia de familia y mediación. Y como digo, hay muchos países en los cuales no hay esa obligatoriedad, pero es tan respetada la mediación que a nadie se le ocurre ir a litigar sin haber pasado primero por mediación, y en otros países, al ser obligatoria, desde luego no se cuestiona. Por tanto, es verdad, a quien ha preguntado Paloma del Hoyo, que es verdad que todavía hay un colectivo enorme dentro de la judicatura que
la mediación pues no lo ve como una herramienta imprescindible, sino bueno, pues una posibilidad, pero no tan importante como creo yo, a mi juicio, que tiene sobre todo en familia. Pues rompiendo una lanza por la judicatura, es que a veces que la ley da paso a que se hagan cosas antes de darte una base legal, ¿no? Claro. No sabíamos qué formación tenían que tener los mediadores, qué seguros, no estaban inscritos en el registro. Todos los jueces que están con unas promesas, unos juramentos de ayuda justiciable, no se veía. Entonces, sí que me están preguntando varios sobre el anteproyecto. ¿Qué modificaciones prevé el anteproyecto de la Ley de Impulso de la Mediación? Bueno, vamos a ver, el anteproyecto, para empezar, es un anteproyecto, con lo cual es difícil hablar de algo que todavía, bueno, pues es un anteproyecto del anterior equipo ministerial, está ahí, está stand-by, no sabemos qué evolución va a tener. Sería deseable que continuara y se mejoraran algunos aspectos de ese anteproyecto, pero desde luego, bueno, si es así y ese anteproyecto se convierte después en ley, pues bendito sea, será algo, yo creo, importante para eso, para el impulso de la mediación. Fíjense que se habla del impulso de la mediación sobre una ley que ya teníamos, que era la de mediación civil y mercantil, como parece que hay que impulsar algo que parece que no funcionaba adecuadamente. Bueno, no funcionaba adecuadamente pues porque probablemente a lo mejor no se ha dotado presupuestariamente para que aquello funcionara adecuadamente. Y además, otra cuestión, bueno, pues muchas veces se dice es que hay el anteproyecto, la expresión de motivo del anteproyecto viene a decir que hay una falta de cultura en este país. Vamos a ver. Este país es un país, los ciudadanos de este país nuestro, es un país muy antiguo. Y esto de que los españoles no están dados a negociar ni a llegar a acuerdos, bueno, hasta cierto punto, porque de la mediación se habla en el Quijote, de la mediación se habla en los textos clásicos, en los textos clásicos de nuestro siglo de oro se habla de la mediación, pero vamos, hasta en fueros del siglo XI se habla de la mediación. Es decir, vamos a ver, que España no es un país ajeno al resto de la cultura mundial. Los españoles saben llegar a acuerdos, saben negociar, saben dónde está lo que es conveniente o lo que no es conveniente, más de lo que se puede decir. Otra cosa es que tengamos un sentido de la picaresca muy desacerbado y a conseguir, pero bueno. Entonces, este anteproyecto, bueno, pues ya contempla por lo menos algo importante, que es una preceptividad de la mediación en sectores muy importantes como del derecho civil, como puede ser en familia, y también otros órdenes jurisdiccionales. Es decir, es esa sesión informativa previa. Bueno, pues se ha dicho sesión informativa, pero yo creo que había que hablar más de sesión, no acta inicial del proceso de mediación, sino sesión preparatoria inicial. Y también se habla de una exploración del conflicto. Bien, bueno, pero lo más importante para mí es que ya se ve la intención del legislador de que haya esa voluntariedad mitigada que tanto saben algunas de las personas que nos han preguntado ahora, que decir, vamos a ver, el acuerdo de mediación siempre va a ser voluntario, pero el acudir previamente a informarse sobre lo que es la mediación y los medios alternativos de la solución de conflictos es quizá, como ya ha dicho alguien, pues un deber público, es decir, un deber público que incluso los jueces pueden exhortar a que se haga. Es decir, usted vaya a informarse de esto y luego ya podrá decidir con conocimiento de causa, porque si no hay una cosa que llaman los anglosajones que es información asimétrica. Si alguien sabe que existe eso y el otro no lo sabe, pues hay un defecto de información. Entonces, alguna de las bondades que tiene el anteproyecto es prever esa vía de preceptividad, que no es simplemente cubrir un pequeño trámite, no, es que hay que ir a una sesión que se documenta las consecuencias de no asistir o de no, cuando es preceptiva, no atender ese requisito de procedibilidad, y después, bueno, pues se perfilan algunas cuestiones de la actual ley de mediación civil y mercantil que pueden ser interesantes en cuanto a bueno, pues el hecho de que los jueces también queda ya muy claro la forma que podemos tener para derivar los asuntos a mediación cuando ya el proceso está iniciado. Yo creo que son las grandes pinceladas, que hay que decir que si esto al final termina por salir adelante, pues será un buen momento para que empiece a desarrollarse la mediación ampliamente en nuestro país. El anteproyecto recoge al final lo que dice la resolución
de la directiva, ¿no? Cuando estudian la directiva a los 5 años de su aplicación, y sobre todo habla de que la mediación tiene que tener incentivos o distintivos o alguna. Y entonces el anteproyecto este sí que habla de que si no vas a la mediación te pueden condenar en costas, y si no vas y ganas, también puedes no ganar con costas, que es como hacen nuestros homólogos europeos. Exacto. E incluso, bueno, hay países en los cuales, hombre, yo creo que hay multas coercitivas por no atender la decisión del juez de que acudan, pues, porque una cosa es ser absolutamente renuente, es decir, yo desobedezco, lo cual eso tiene una consecuencia, y otra cosa es acudir, informarse, cumplir lo que ha dicho el juez y luego ya pues tomar la decisión, porque siempre al final, cuando está la sentencia, dirá, bueno, es que usted tuvo la oportunidad de poder haber ido a un proceso y donde se llegaría al acuerdo de usted, no de un tercero. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, pero yo creo que sobre todo lo necesario, más que las medidas, ya digo, coercitivas o las condena en costas o la pérdida de las costas cuando no se haya hecho caso de esa solución derivada de la mediación, es que de esta forma ya se vaya implantando un poco, no esa cultura de la mediación, que creo que existe, sino que efectivamente esa posibilidad es buena, en este caso para los hijos, y es buena para la sociedad en general. Eso es algo que ya tiene que ir calando el ciudadano, y yo creo que el ciudadano español de todas las autonomías es tan suficientemente inteligente como para que no se pueda decir que no hay cultura hay cultura de todo. Lo único que hay que desarrollar claramente las normas que lo regulan, y sobre todo también hacer una difusión importante en los medios por parte de los poderes públicos, que vea la ciudadanía que eso da buenos resultados, y hay que decírselo. Nos sale aquí, Luis Areula, unos comentarios de Alejandro Sánchez Pérez que son evidentes, porque dicen, si se impulsa la mediación, si los jueces ya están convencidos, incluso ya llega al ciudadano, porque hay una cierta difusión, una vacatio legis de 3 años, claro, dice el anteproyecto, y entonces nos están diciendo eso no es excesivo. Claro, hombre, efectivamente, yo creo que ahí el legislador está un poco, pues, caminando con pies de plomo. Bueno, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que la mediación se puede seguir desarrollando con impulso y sin impulso. Es decir, la mediación se puede hacer con ley y sin ley. Es decir, entonces, bueno, esto va a ayudar a más. ¿Que hay una vacatio legis? Bueno, pues sería deseable que fuera menos, ¿no? Pero ya por lo menos algo hay. Y además el ciudadano puede decir, bueno, ya tengo esta ley promulgada y hay una vacatio, va pasando el tiempo, pero mientras tanto ya podemos ir haciendo cosas. Y yo sé que hay buenos, espléndidos mediadores en este país, y mediadoras también, que se dedican a estas herramientas, y sobre todo en familia se hace más mediación de lo que la gente puede pensar, ¿eh? Se hace bastante mediación en familia, y desde luego eso está ayudando a resolver muchos problemas de cada uno. No todo lo que sería deseable, pero bueno, bastante. Con lo cual, aunque haya vacatio, vamos a ser optimistas. Eso puede ayudar a que por lo menos ya exista, y sería deseable que fuera menos, por descontado. Pero bueno, por lo menos el tiempo pasa rápido y ya se empieza a rodar y ya se ve lo que se avecina, y habrá que ir preparándose para ya, cuando los jueces que derivamos a familia no nos miren con cara de estupor, como diciendo, ¿qué dice este juez? ¿De qué me habla? El otro día una persona llamaba y decía, y yo para la mediación me tengo que llevar todo el acuerdo preparado. No saben de qué se habla, el ciudadano, se cree que se le cede el protagonismo tan en exceso que tiene que trabajárselo y se asusta. Claro, efectivamente, muy buena pregunta. Desde luego, aquí la labor siempre de los abogados, bueno, y en vuestro caso luego ya, claro, los procuradores en la parte que les toca, cuando ya el litigio está iniciado, va a seguir siendo siempre importante y trascendental, porque sus clientes, en el proceso de mediación, y con la ayuda, lógicamente, y el encauzamiento del procedimiento por parte del mediador, van a llegar a conseguir acuerdos, pero esos acuerdos pues tienen que estar supervisados por los abogados correspondientes, y en el caso de familia tienen que darle forma jurídica en un convenio regulador, lo cual es un trabajo que tienen que hacer los abogados, es esos acuerdos, luego ver que efectivamente son adecuados a derecho, hacer el convenio regulador,
presentarlo a nosotros para que nosotros lo aprobemos, que ya también los procuradores lo presentan en nombre de sus clientes, y nosotros homologamos o aprobamos aquellos acuerdos a los que han llegado, porque efectivamente no entrañan fraude de ley, no hay perjuicio para los menores ni para terceros, y además son adecuados al derecho. Y entonces, por tanto, ahí todos los elementos que trabajan en el mundo del derecho, pues tienen su parcela de trabajo y su importancia. No es solamente el ciudadano solo y en un horror al vacío, decir, bueno, y si yo llego a un acuerdo, ¿qué puede pasar? No. Los acuerdos son sobre los temas generales y genéricos, y luego ya que ello se va documentando. Puede haber temas fiscales que haya que consultar con los asesores fiscales y tengan que adecuar bien aquello que quieren, porque a lo mejor quieren algo que es imposible. Y dicen, que mire usted, este tema fiscalmente hay que pagar unos impuestos y quiera usted que no. Hay otros temas que son de derecho imperativo, donde esto no lo puede hacer porque el juez o el fiscal no lo van a admitir. Entonces, bueno, pues esos acuerdos no es ellos solos frente al mundo, sino ayudados primero por los mediadores en el proceso de elaboración del acuerdo y luego por los profesionales del derecho dándole forma jurídica a aquello. Así que, Luis Aurelio, cada uno tenemos nuestro sitio, no nos tenemos que sentir... Claro, es que eso es lo que hay que tener muy claro. Es decir, que en este caso el mediador se puede convertir en un colaborador importante también de los otros operadores jurídicos. El mediador hace su trabajo, pues como hace su trabajo un perito que emite un informe, o hace su trabajo pues un tercero al que se le pide pues un detective, lo que es. Bueno, pues el mediador hace su trabajo en este caso, y si al final llegan a un acuerdo, pues ya son los abogados de cada una de las partes los que tienen que tener los intereses. Nos están diciendo que queda poco tiempo y hay muchas preguntas, bueno, pero adelante. Le voy a hacer una. Nos dice Mercedes Rosa, ¿qué significa cuando GEM me dice mediación es justicia? Bueno, pues efectivamente, ese es el lema del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, un grupo que impulsado, y además nació previamente a iniciativa de presidentes del Tribunal Supremo de Francia, y luego ya intervinieron otros, Guy Canivet y otros países de la Unión Europea, del Tribunal Supremo, es decir, como la judicatura, viendo la importancia de la mediación, que empezó siendo por mediación en familia, con la recomendación sobre familia de la Unión Europea, pues los jueces dijeron, hay que impulsarlo, y el cometido de GEM es un poco impulsar, desde el punto de vista de la judicatura, estos mecanismos, que el día que están implantados y funcionen en la sociedad con una naturalidad, pues no será necesario esa asociación. Entonces, cuando GEM tiene como lema que mediación es justicia, significa que, yo lo he dicho en algún artículo en alguna ocasión, que juzgar no es la única forma de resolver los conflictos. Juzgar no es la única forma de que efectivamente a la larga se haga justicia, porque la justicia parte muchas veces porque los acuerdos entre las partes tienen fuerza de ley. Y entonces, pues, si llegan a un acuerdo y lo hacen a través de un proceso de mediación, ese acuerdo encima tiene un prius añadido, y es que ha sido hecho en un entorno de gran pureza, que es el proceso mediador. No ha sido hecho solamente, pues aquí te pillo y aquí te mato, y donde uno pues tiene más fuerza y más capacidad de convencer al otro. No, está en un proceso en el cual interviene un tercero imparcial, neutral, que hace que las partes, bueno, pues negocien en igualdad de condiciones, y además el mediador crea un clima allí que favorece que vayan surgiendo esas expectativas de acuerdo. Entonces, una vez que aquello ya está fraguado, pues a la larga, efectivamente, pues se ha hecho justicia a través de la mediación. ¿Por qué? Porque todos han ganado de una manera y otra a la hora de resolver el conflicto que tenían. Pues tenemos que acabar. Vamos a concluir, me voy a permitir concluir diciendo que esta sociedad globalizada, tecnológica, necesita cambiar, y que en materia de familia, sea cual sea el modelo de familia, los conflictos que son inevitables también son muy dolorosos, además se provoca un dolor en cadena, y la mediación familiar puede dar la oportunidad de apostar por la pacificación. Hemos tenido un magistrado humano, y de sus labios concluimos. Bueno, pues simplemente creo que tendré medio minuto para concluir, pero tengo que volver a insistir en lo anterior. La mediación es un conjunto de herramientas útiles, bien ejecutadas, bien hechas, por mediadores y mediadoras perfectamente preparados, pueden hacer y conseguir grandes soluciones. Y sobre todo una cosa muy importante, mediación familiar.
Recordar siempre que en mediación los menores también tienen que ser oídos o deben ser oídos. Los procesos de mediación, la Ley Orgánica de Protección de los Menores establece literalmente que los menores habrán de ser oídos en aquellos procesos judiciales, administrativos o de mediación, en los cuales, lógicamente, a partir de 12 años o cuando tengan suficiente capacidad. Muy importante que muchas veces los menores sean escuchados en el proceso de mediación en compañía de sus padres en los temas de familia. Desde luego, tendríamos una sociedad en el futuro mucho más organizada y mucho más feliz, es muy probable. Muchísimas gracias, Luis Aurelio.